El convento costero amaneció envuelto en un silencio espeso, apenas roto por el golpe rítmico del mar contra los acantilados y el graznido lejano de las gaviotas. Allí, donde el salitre se adhería a las piedras como una promesa de olvido, tuvo lugar la lectura de un testamento que nadie esperaba y que, sin saberlo, iba a reabrir una herida antigua. Elisa de Santillán escuchó su nombre pronunciado con una solemnidad que no le pertenecía. No heredaba oro, ni joyas, ni la libertad que había imaginado alguna vez más allá de los muros del convento. Heredaba una caja sellada, pequeña y pesada, con una inscripción inquietante, para abrir cuando el cuervo regrese al puerto. Las monjas intercambiaron miradas incómodas. Eliza sintió como un recuerdo sin forma se agitaba en su pecho, como si la frase hubiera rozado algo que llevaba años dormido. Criada como dama de compañía desde un naufragio del que nadie parecía recordar los detalles completos, Eliza había aprendido a ser invisible, obedecer con dulzura y a esconder los destellos de una memoria fragmentada. Un escudo grabado en plata, una canción de cuna cantada con acento noble, una llave fría en la palma de una mano infantil. Aquella mañana, mientras el testamento se cerraba y el mar insistía contra las rocas, Eliza comprendió que el pasado no estaba enterrado. Estaba esperando, y lo hacía con una paciencia peligrosa. El cuervo regresó al puerto ese mismo día, bajo la forma de un estandarte oscuro, y un hombre que no creía en coincidencias. Lord Gale Ravenhurst descendió del carruaje, con el porte contenido de quien ha aprendido a desconfiar de todo lo que no pueda demostrarse con documentos y sellos. Enviado por la corona para cerrar una disputa sucesoria que envenenaba la región desde hacía años. Gale llevaba consigo la desolación de una familia destruida por un fraude de linaje y la determinación de no volver a confiar en relatos piadosos ni en milagros oportunos. Su misión era clara al confirmar la inexistencia de una heredera, legitimar la venta de las tierras costeras y marcharse sin mirar atrás. Sin embargo, en el convento, entre paredes que olían a cera y humedad, conoció a Elisa, una dama de compañía que no debería haberle importado, dulce, discreta, irrelevante, hasta que cometió un error imposible. Al ver un documento antiguo, Eliza identificó un sello nobiliario sin haberlo estudiado jamás, pronunciando su nombre con una seguridad que no podía fingirse. En ese instante, algo se quebró en la lógica férrea de Gale. La sospecha se instaló con la fuerza de una verdad incómoda. Aquella joven podía ser la clave que buscaba, no por compasión, sino por evidencia. Eliza, aterrada, intentó desaparecer entre rezos y tareas humildes, consciente de que si su identidad salía a la luz, no habría juicio ni misericordia, solo un accidente conveniente. ¿Qué ocurre cuando una heredera perdida no quiere ser encontrada? ¿Y qué sucede cuando un hombre que solo cree en pruebas empieza a sentir que la verdad también puede latir en una mirada? Desde el día en que Lord Gale Ravenhurst cruzó por primera vez el umbral del convento, el aire pareció cargarse de una vigilancia nueva, más precisa y más peligrosa. Elisa lo percibió de inmediato, no como una amenaza abierta, sino como una presión constante que se instalaba en cada pasillo y cada silencio. Gale observaba con una atención que no era cortesía ni deseo, sino método. Escuchaba cómo ella modulaba la voz, cómo dudaba apenas antes de responder ciertas preguntas, cómo sus dedos se tensaban cuando aparecían documentos antiguos. Para él, nada de aquello era casualidad. Había aprendido, a fuerza de pérdidas, que los errores pequeños son los únicos que dicen la verdad. Elisa, en cambio, vivía esa mirada como un filo invisible. Se obligó a cometer menos gestos, a borrar cualquier atisbo de memoria que asomara sin permiso, a repetir la historia que le habían contado desde niña: naufragio, rescate, convento, olvido. Pero el pasado no se deja disciplinar con facilidad. Aquella misma tarde, al ordenar un arcón de la sacristía, Eliza tarareó sin darse cuenta una canción de cuna que ninguna de las monjas reconoció. Gale, que pasaba cerca revisando inventarios, se detuvo en seco. La melodía no figuraba en ningún cancionero local. Pertenecía a una región noble extinguida. Tras el naufragio, no dijo nada. Tomó nota mental.
La duda dejó de ser sospecha y empezó a convertirse en certeza incómoda. Mientras tanto, en el Castillo Montalvo, doña Violante recibía informes fragmentarios con una sonrisa cada vez más rígida. El Cuervo había vuelto al puerto, y con él la posibilidad de que el pasado reclamara cuentas. Nadie gobierna una herencia robada sin aprender a temer los recuerdos. La caja del testamento fue abierta al caer la noche, en una celda pequeña donde la lámpara proyectaba sombras inquietas sobre las paredes encaladas. Eliza sostuvo la tapa como si temiera que el contenido respirara. Dentro encontró la llave de plata con un escudo que reconoció sin haberlo visto jamás, un mechón de cabello atado con una cinta azul ya desteñida, y cartas escritas con una caligrafía firme y desesperada. No necesitó leerlas todas para comprender. La heredera del naufragio había sobrevivido y había sido escondida deliberadamente, protegida a costa de su nombre. El temblor le recorrió los brazos cuando leyó la frase final, escrita con tinta más oscura en sí: la niña vive, debe morir antes de reclamar. El miedo dejó de ser abstracto. Fray Tomás, alertado por un presentimiento que confundía con fe, irrumpió en la celda y exigió destruir las cartas por el bien de todos. Su miedo no era maldad, sino cobardía antigua. Gale llegó a tiempo para impedirlo, interponiéndose no como noble ni como enviado real, sino como testigo de una verdad que ya no podía ignorar. Aquella noche sellaron una alianza frágil y peligrosa. No hubo promesas, solo urgencia. Eliza comprendió que huir ya no era suficiente. Gale aceptó que su misión había cambiado de forma. El tiempo dejó de ser un recurso y se volvió un enemigo. ¿Cómo proteger a una heredera que no desea su corona? ¿Cómo cerrar un caso cuando la verdad exige abrir una guerra? Mientras el mar golpeaba los acantilados con una paciencia cruel, dos voluntades se alinearon en silencio, sabiendo que el siguiente paso los colocaría directamente en la mira de quien había vivido demasiado tiempo de una identidad ajena. La sospecha de doña Violante Montalvo no nació de una prueba concreta, sino de un instinto afilado por años de vivir de lo que no le pertenecía. La llegada del enviado de la corona había sido prevista y neutralizada en su imaginación con banquetes, documentos amañados y un futuro compromiso anunciado a tiempo. Lo que no había previsto era el convento, ni la joven silenciosa que servía el té, con manos firmes y mirada baja. Cuando los informes comenzaron a mencionar a una dama de compañía, demasiado observadora, Violante ordenó una inspección piadosa que no tenía nada de devota. Hombres enviados para verificar archivos y donaciones llegaron al convento con botas limpias y sonrisas tensas, husmeando entre celdas y cofres. Con una impaciencia mal disimulada, Eliza sintió el peligro como un frío que le recorría la espalda, no por intuición, sino por memoria. Había visto esas miradas antes, en destellos inconexos de una infancia rota por el mar. Gale reaccionó sin dramatismo, redistribuyendo espacios, retirando documentos clave, convirtiendo la rutina conventual en un laberinto burocrático. Para él, proteger a Eliza ya no era una hipótesis, era una decisión asumida. En ese cerco creciente, la tensión entre ambos dejó de ser únicamente estratégica. Eliza, que había vivido años escondiéndose incluso de sí misma, empezó a notar que la presencia de Gale no exigía silencio absoluto, sino precisión honesta. Él la escuchaba sin interrumpir, le creía cuando dudaba, y no la empujaba a reclamar un nombre que ella todavía temía pronunciar. Gale, por su parte, comenzó a experimentar algo que no figuraba en sus métodos: la necesidad de proteger, no por deber, sino por reconocimiento. Cada gesto de Eliza, su forma de recordar sin querer, su resistencia a convertirse en símbolo, erosionaba la muralla de pruebas tras la que se había refugiado durante años. ¿Cómo seguir viéndola solo como una clave cuando su miedo era tan concreto y su dignidad tan silenciosa? El convento dejó de ser refugio y se convirtió en trinchera,
y ambos comprendieron que el siguiente movimiento de Violante no sería una inspección, sino una captura disfrazada de legalidad. La urgencia los empujó hacia el castillo Montalvo bajo el amparo de la noche, con el mar como cómplice y los rumores como escolta. Gale sabía que la llave de plata no era un símbolo, sino una herramienta, y que el compartimento oculto no permanecería ignorado mucho más tiempo. Eliza avanzó por los pasillos del castillo con una familiaridad que no podía explicar, reconociendo curvas, puertas y olores como si el lugar la hubiera estado esperando. El compartimento se abrió con un clic seco, revelando el libro de nacimientos verdadero, corregido a golpes de tinta por manos ajenas. Allí estaban las firmas, las fechas alteradas, los nombres borrados. Y allí estaba también la nota final. Cruel en su claridad, Angelisa no lloró. El miedo había madurado en algo más firme, una negativa absoluta a seguir huyendo. Gale observó ese cambio con una mezcla de respeto y alarma. Sabía que reclamar la verdad en público significaba exponerla a un riesgo mortal, y aún así entendía que negárselo sería otra forma de despojo. En el puerto, los preparativos para el baile real avanzaban con luces, música y promesas de prosperidad. Violante planeaba anunciar la venta y un compromiso falso que sellaría su control ante notarios y enviados. Gale vio, en ese escenario, la única salida posible. La verdad debía irrumpir donde la mentira se exhibía. Entre mapas y cartas, Eliza confesó que no deseaba la herencia si ésta exigía sangre y guerra. Gale confesó que por primera vez, desde la ruina de su familia, quería creer en algo que no pudiera archivarse. No hubo declaraciones solemnes, solo una cercanía nueva, hecha de confianza ganada a pulso. ¿Puede el amor nacer cuando una mujer aprende a reclamar su nombre y un hombre aprende a soltar su armadura? Mientras las luces del baile se encendían y el mar devolvía ecos de un naufragio antiguo, ambos supieron que la identidad oculta estaba a punto de reclamar su lugar, y que nada volvería a ser discreto después de esa noche. El puerto se transformó para el baile real con una rapidez casi obscena, como si la opulencia pudiera borrar años de abusos con un solo gesto de seda y música. Faroles nuevos colgaban de los mástiles. Los almacenes ocultaban su olor a sal bajo guirnaldas, y los invitados llegaban envueltos en perfumes que pretendían domesticar el recuerdo del contrabando y la miseria. Doña Violante Montalvo presidía los preparativos con una serenidad ensayada, consciente de que el espectáculo era su mejor escudo. Aquella noche anunciaría la venta de las tierras costeras y un compromiso cuidadosamente fabricado que legitimarían su control ante la corona y la plaza. Eliza observó el despliegue desde la distancia, con el pulso firme por fuera y una tormenta ordenándose por dentro. No llevaba joyas heredadas ni vestidos fastuosos. Llevaba memoria, documentos y una llave que pesaba más que él. Oron Gale, a su lado, calibraba riesgos con la precisión de quien ha aprendido que el error no perdona. Había dispuesto rutas de salida, testigos clave y tiempos exactos para que la verdad irrumpiera, sin ser ahogada por la música. Entre ambos se había instalado una confianza silenciosa que no pedía palabras. Ella sabía cuándo avanzar, él cuándo sostener. Mientras la orquesta afinaba, Eliza recordó el naufragio en destellos nítidos por primera vez. El golpe del agua, el canto que la calmó, la mano que la entregó al convento con una promesa rota. Comprendió que no estaba regresando para reclamar un título, sino para cerrar un círculo de silencio impuesto. ¿Qué valor tiene una identidad si se sostiene solo en el miedo? ¿Qué justicia pueden hacer si no se pronuncia donde todos miran? La noche, vestida de gala, aguardaba su ruptura. Cuando Eliza cruzó el salón, el murmullo se ajustó a su paso, como si el aire la reconociera antes que los nombres. Gael anunció una pausa con la autoridad de su encargo y presentó, sin alzar la voz, los documentos que nadie quería ver. La música se detuvo. Las cartas fueron leídas en voz alta. El libro de nacimientos, comparado con registros oficiales, la llave de plata probó su cerradura. Doña Violante intentó desviar la atención con acusaciones de impostura, pero las firmas coincidían, los sellos hablaban. Y la nota final: si la niña vive, debe morir antes de reclamar,
cayó como una sentencia contra quien la había escrito. Fray Tomás, pálido, admitió su miedo. Los notarios, obligados por la evidencia, registraron cada prueba. Elisa no suplicó ni reclamó con estridencia. Se sostuvo en una dignidad que no necesitaba permiso. Gale observó cómo la mujer a la que había buscado como prueba se afirmaba como persona, y supo que su elección ya no dependía del mandato real. El salón, convertido en tribunal, escuchó la verdad sin el consuelo del espectáculo. Cuando el enviado de la corona confirmó la autenticidad de los documentos, la herencia dejó de ser rumor y se volvió acto. En ese instante, el vínculo entre Eliza y Gale se transformó definitivamente. Él dejó de verla como llave y empezó a verla como destino. Ella dejó de huir y aprendió a reclamar su vida sin pedir absolución. ¿Puede el amor sostenerse cuando nace en medio de una revelación pública? ¿No es acaso ahí, cuando el nombre vuelve a su dueña, donde el corazón encuentra por fin un lugar legítimo? La caída de doña Violante Montalvo no fue ruidosa ni inmediata, sino lenta y corrosiva, como suelen ser las derrotas que se producen a la vista de todos. El baile no terminó en aplausos ni en arrestos teatrales, sino en un murmullo denso que acompañó a los invitados mientras se retiraban con la certeza incómoda de haber presenciado algo irreversible. Los días siguientes, el castillo Montalvo se volvió un lugar sitiado por escribanos, notarios y mensajeros de la corona que exigían explicaciones, inventarios y llaves. Violante intentó mantener la compostura, aferrándose a la idea de que el poder, si se sostiene el tiempo suficiente, termina por doblegar a la verdad. Pero los registros auténticos no se desdicen, y las firmas no cambian de mano por decreto. Elisa observó ese proceso con una mezcla de alivio y vértigo. Había recuperado su nombre y sus derechos, sí, pero también había despertado una ciudad acostumbrada a obedecer sin preguntar. Los rumores la seguían por el puerto, algunos compasivos, otros venenosos. Para muchos, seguía siendo la muchacha del convento, para otros, una amenaza al orden conocido. Gale permaneció cerca, no como guardián ni como juez, sino como presencia constante que no exigía explicaciones. En conversaciones breves, midieron el alcance de las consecuencias en impuestos que debían revisarse, contratos que se caerían, aliados de Violante que buscarían nuevos amparos. Eliza entendió entonces que gobernar no era reclamar, sino sostener decisiones impopulares sin perder el pulso humano. Y Gael, que había venido a cerrar un caso, empezó a asumir que su papel no terminaba con un informe firmado. ¿Cómo acompañar a una heredera que no quiere repetir el abuso que heredó? ¿Cómo amar sin convertir el afecto en tutela? En ese espacio incierto, la cercanía entre ambos se volvió más íntima y más difícil, porque ya no estaba protegida por la urgencia del peligro, sino expuesta a la rutina de elegir. Eliza visitó el convento al amanecer, cuando el mar aún guardaba la noche entre sus pliegues. Agradeció a las monjas con palabras sencillas y prometió protección sin convertirla en control. Fray Tomás, envejecido de golpe por la verdad, pidió perdón sin saber si merecía absolución. Elisa lo escuchó sin rencor, consciente de que el miedo también escribe historias torcidas. Al salir, sostuvo la llave de plata como quien despide una etapa ya. No era talismán ni amenaza, sino recuerdo integrado. Gale la esperó en el patio, con un silencio que no presionaba. Caminaron juntos hacia el puerto y por primera vez hablaron del futuro sin rodeos. Él confesó que la corona le ofrecería otro destino, lejos, discreto, seguro. Ella admitió que podía gobernar sin él, pero que no deseaba hacerlo desde la soledad. No hubo promesas eternas ni juramentos encendidos. Hubo un acuerdo frágil y valiente de explorarse sin deberes impuestos. Gale comprendió que creer en Eliza significaba renunciar a la distancia que lo había protegido de la decepción. Eliza aceptó que amar implicaba exponerse a perder, aún con el poder recuperado. La ciudad los miró pasar con curiosidad y cautela, como se observa a quienes deciden vivir sin máscaras. ¿Puede el amor prosperar cuando deja de ser secreto y se vuelve elección pública? ¿No es ese el último riesgo que ambos debían asumir para que la identidad recuperada
no se transformara en otra prisión. En ese amanecer salino, entre campanas lejanas y pasos firmes, la historia avanzó hacia su cierre con una calma ganada a pulso, sabiendo que la verdad, una vez dicha, exige ser vivida. La confirmación oficial llegó con el peso sobrio de los documentos que no admiten réplica. El enviado de la corona ratificó la restitución del nombre y los derechos de Eliza de Santillán, y con ello se abrió una etapa tan peligrosa como necesaria en la de gobernar sin máscaras en un territorio acostumbrado a ellas. Las primeras decisiones fueron observadas con lupa por quienes habían prosperado bajo el desorden. Eliza redujo impuestos abusivos, revisó concesiones y ordenó auditorías públicas que devolvían al puerto una sensación incómoda de transparencia. No buscó castigos ejemplares, sino reglas claras. Y esa elección desconcertó tanto como enfureció. Gale acompañó ese proceso con una presencia que no reclamaba protagonismo. Asesoró cuando fue requerido, calló cuando no, y aprendió a sostener sin dirigir. Sin embargo, la resistencia no tardó en organizarse en susurros en comerciantes afectados, antiguos aliados de Violante, devotos del miedo. Eliza lo percibió como una marea subterránea que empuja sin romper la superficie. En las noches, revisaba informes con la misma paciencia que había aprendido en el convento, reconociendo que el poder exige una vigilancia que no se parece a la huida. Gale, testigo de ese temple, empezó a reconciliarse con la idea de creer sin exigir pruebas infinitas. Había visto demasiadas veces cómo la verdad se desfiguraba por temor. Ahora la veía sostenerse por decisión. Cuando se convierte la justicia en una práctica diaria y deja de ser un acto excepcional, ¿cómo se protege a quien gobierna sin convertir la protección en jaula? Entre balances y cartas selladas con cera nueva, el vínculo entre ambos se volvió más profundo y más sereno. Despojado de la urgencia inicial y expuesto a la dificultad de lo cotidiano, el último obstáculo se presentó con el rostro de la tradición herida. Un consejo local, presionado por intereses viejos, intentó cuestionar la legitimidad de Eliza, apelando a la paz del puerto y a la conveniencia de cerrar el capítulo sin remover más archivos. La propuesta era tentadora en estabilidad a cambio de silencio selectivo. Eliza escuchó con atención y rechazó la oferta sin estridencias, consciente de que aceptar habría convertido su identidad recuperada en una concesión precaria. Gale comprendió que aquel momento definía más que un mandato, definía el sentido de la historia. Intervino solo para exigir que el debate quedara registrado, que la luz no volviera a apagarse por conveniencia. La tensión alcanzó un punto decisivo cuando se convocó una sesión pública para resolver el impasse, con testigos, actas y un puerto expectante. Eliza habló poco y claro. Recordó que su nombre había sido ocultado para preservar intereses y que el silencio no había traído paz, sino abuso. La plaza escuchó sin música ni ornamentos, y esa sobriedad hizo más contundente la elección. Al finalizar, el consejo cedió, no por convicción plena, sino porque la verdad, una vez expuesta, se vuelve costosa de negar. En ese instante, Gale supo que su lugar ya no estaba definido por un encargo real, sino por una afinidad ética que había aprendido a nombrar como amor. Eliza, al verlo quedarse sin deber que lo obligara, entendió que la elección era mutua y libre. ¿Puede el amor nacer de la identidad recuperada sin reclamarla como propiedad? ¿No es ese, quizá, el clímax silencioso que toda historia necesita antes de cerrarse? El verdadero clímax no llegó con una proclamación ni con un castigo ejemplar, sino con una decisión que debía sostenerse cuando ya no quedaban testigos ilustres ni documentos por presentar. Eliza convocó a la plaza una última vez, no para anunciar una victoria, sino para explicar el rumbo que había elegido. Habló del naufragio sin dramatismo, del convento sin resentimiento y del nombre recuperado sin soberbia. Explicó que la herencia no sería una herramienta para repetir la violencia fiscal ni para consolidar privilegios cerrados, sino una responsabilidad abierta, sujeta a revisión y memoria. La ciudad escuchó con una atención distinta a la del baile. No había música, ni luces, ni promesas grandilocuentes, solo la crudeza de una verdad que pedía continuidad. En ese momento,
Eliza dejó de ser la heredera perdida para convertirse en gobernante por elección, y ese tránsito fue más arriesgado que cualquier revelación previa. Gale observó desde un costado, consciente de que su presencia podía interpretarse como tutela. Dio un paso atrás para que la escena perteneciera a ella. Sin embargo, cuando surgieron preguntas hostiles y viejos temores, intentaron abrirse paso. Fue su silencio firme el que sostuvo el espacio, como un muro que no oprime, pero protege. La plaza no estalló en aplausos. Respondió con un murmullo largo, pensativo, el tipo de reacción que anuncia cambios lentos pero reales. En ese instante, Eliza entendió que reclamar la identidad no era el final del peligro, sino el comienzo de una vida expuesta. Gael comprendió que amar no era rescatar ni demostrar, sino quedarse cuando la elección deja de ser épica y se vuelve cotidiana. No es ahí donde el amor verdadero se prueba, cuando ya no hay escenario ni antagonista visible, solo la coherencia entre lo que se dijo y lo que se hará. El desenlace tomó forma en la calma posterior, cuando el puerto retomó su pulso y los días comenzaron a parecerse entre sí. Eliza instauró un consejo mixto que incluyera al convento, a los comerciantes honestos y a los trabajadores del muelle, sabiendo que la memoria compartida reduce el riesgo de nuevas usurpaciones. La llave de plata fue depositada en el archivo público, no como reliquia, sino como recordatorio de lo que ocurre cuando los nombres se esconden. Gale rechazó finalmente el nuevo encargo de la corona, aceptando las consecuencias de quedarse sin el escudo del deber. Eligió permanecer no como duque atormentado, ni como enviado real, sino como hombre dispuesto a aprender una vida sin armaduras. Entre ambos no hubo promesas de eternidad, ni juramentos ruidosos. Hubo una elección reiterada, día tras día, de caminar juntos sin ocultarse. Eliza dejó de huir de los destellos de su memoria porque ya no la perseguían. Gale dejó de exigir pruebas imposibles porque había aprendido a confiar en la verdad sostenida. El amor nació allí donde debía haber terminado la historia en la renuncia a usar la identidad como arma y el poder como refugio. Y así, sin milagros ni concesiones fáciles, la heredera perdida recuperó algo más valioso que un título: el derecho a vivir sin miedo. Y el duque, que solo creía en documentos, descubrió que algunas verdades, cuando se eligen, no necesitan sello. Si esta historia de identidad oculta, herencia recuperada y amor elegido te conmovió, suscríbete al canal para seguir descubriendo romances históricos donde la verdad no llega sin costo, pero siempre deja huella. Dale me gusta si crees que el amor verdadero no se impone, se elige. Comparte este video con quienes disfrutan de relatos intensos, secretos revelados y destinos que se reclaman con valentía.